Nuestro curso de 365 días con Jesús, semana 13. Hemos cambiado un poquito el ambiente, pero quedaron todas lindas, ¿verdad? Yo seguro que vamos a tener las fotos. Bueno, semana 13, ¿ok? Les quiero decir que terminando la clase vamos a tener un tiempo, como una media hora, para poder hacer preguntas y respuestas, para poder volver a retomar desde el principio, porque es la única forma de aprender. No hay forma de aprender si no es que no repetimos y repetimos. Dios sabe perfectamente que nosotros necesitamos la repetición para poder aprender. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener unos minutos después de las clases para las personas que puedan quedarse a estudiar con nosotros un poquito para profundizar y poder aprender. ¿Ok, chicas? Empezando hoy. Las que necesitan retirarse, con gusto, necesitan retirarse, se les respeta. Las que quieren quedarse, por favor, se quedan. Y tratamos de mantenernos dentro de los textos y contextos que ya hemos cubierto. ¿Ya? Ok, bueno. Con la era de los jueces ya casi en su final, veremos la vida de una persona muy especial antes del cambio de posta. Siempre hemos estado hablando de los cambios de posta cuando hemos estado hablando de Abraham, a Isaac, de Isaac a Jacob, a las 12 tribus, José y todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces va a haber un cambio de posta, ¿ok? Con la llegada de este juez, sacerdote y profeta, que en eso él es una tipificación de Cristo Jesús, veremos a Israel pasar por insistencia, que fue algo que tratamos la semana pasada, de ser una teocracia a una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Es cuando el pueblo de Dios va a ser gobernado por un rey terrestre. Eso es una monarquía, ¿ok? Al igual que las naciones que los rodeaban, que es la manera que ellos eran gobernados. Los israelitas eran la única teocracia de toda la tierra, ¿ok? Todo el resto de las naciones hemos dicho que eran panteístas. Ellos tenían muchos dioses que en el fondo eran puros ídolos. Entonces ellos eran el único ejemplo y el ejemplo para nosotros de lo que es vivir bajo una teocracia. Cuando Dios es el que es el rey de tu vida. Y eso ocurre hoy también. Entonces, 1 Samuel 8:1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Ok? Entonces, lamentablemente ha pasado lo mismo con Samuel. Él ha descuidado sus hijos y no hay una continuidad de lo que él hacía, que era un profeta, sacerdote y ¿y qué más? Profeta, sacerdote y juez. Pues sus hijos no han seguido los pasos de su padre. Y esto se los digo porque es una exhortación para nosotros, ¿verdad? Para nosotros que tenemos hijos y que queremos ayudarlos a ellos a mantenerse en esto. Obviamente todas empezamos de diferente lugar, o sea que no podemos juzgar a una persona que tuvo un bebecito desde que lo crió a una persona que recién entrado al reino. Pero hay su manera, porque las leyes del reino son distintas que las leyes de la tierra. Por eso que hay esperanza. ¿Ok? Entonces, la lectura de la semana 13 cubrió la historia de Israel durante aproximadamente 1100 años hasta 1050 antes de Cristo, para que más o menos ustedes se puedan poner en la historia, porque obviamente tenemos la historia mundial que corre y tenemos paralelo la historia bíblica, ¿ok? Entonces, en este tiempo hemos incluido la vida del último juez, el primer rey y David, el rey de Dios. Y los libros 1 y 2 de Samuel, y 1 y 2 de Reyes, y 1 y 2 de Crónicas, por si acaso, comparten la información de este mismo periodo con con algunas diferencias. ¿Qué pasa? Cuando tú estás leyendo la Biblia de la manera que la tenemos en la forma regular, tú lees 1 de Crónicas, 1 de Reyes, y vas a encontrar un poquito probablemente de confusión, porque tú dices, no he leído esto, o sea, me parece que ya lo he leído, pero hay un poquito de variedad, pero en realidad es el mismo contenido.
¿Se dan cuenta? Sino que pues hay el documento que es Primera de Reyes y después Crónicas, que es como decir un recuento de la misma etapa, Entonces ahorita, como estamos estudiando una Biblia cronológica, los estudiosos que hicieron esta Biblia juntaron toda esa información para no repetir, ¿verdad? Entonces, Primera y Segunda de Samuel equivale a Primera de Crónicas. Primera y Segunda de Reyes equivale a Segunda de Crónicas. Las diferencias principales son: Primera de Crónicas empieza con una larga genealogía desde Adán, pero omite las historias de Samuel y Saúl, excepto el suicidio de Saúl. Y Segunda de Crónicas omite la historia del reino del norte. Les voy a dar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen: si has leído un evangelio, los has leído todos. ¿Por qué? Porque obviamente en los evangelios, que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un recuento de la vida de Jesús. Pero lo que pasa es que, vamos a decir, si tenemos un recuento de la fiesta que tuvimos el viernes pasado, y escribe Ángeles, y escribe Dulce, y escribe Mili, y escribo yo voy a escribir de mi perspectiva, aunque fue la misma fiesta. Y Dulce va a escribir de su perspectiva, aunque fue la misma fiesta. Entonces, esa es la diferencia. Esto es lo que está sucediendo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, clave número 1. Otro nacimiento milagroso. Otro. Ya hemos tenido varios. Aquí va otro. Bajo una circunstancia muy dolorosa, vemos el nacimiento milagroso del último juez de Israel, que se llama Samuel. Hemos tenido 14 jueces. Durante este tiempo que Israel ha sido gobernado bajo una teocracia, hemos tenido 14 jueces, de los cuales hubo una mujer, Débora, de la cual hace 2 semanas también hablamos. Ahora se está por acabar esta temporada. La temporada de los jueces se está por acabar con Samuel, el último juez. Y vamos a pasar a la monarquía con el primer rey, que se llama Saúl. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo un cambio ahorita. Samuel fue respuesta de Dios a la vida de oración de su madre Ana. Fíjense que no fue respuesta a la oración, sino a la vida de oración que llevaba esta mujer llamada Ana. A pesar de su esterilidad y la constante disensión con su hermana Penina, Ana perseveró en oración por ese hijo que tanto deseaba, y siendo una mujer religiosa, dedicó a su primer hijo a Dios para la bendición de toda la nación de Israel. ¿Sí se dieron cuenta cuando leyeron? Primera de Samuel 1:27 dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Verdad? Algo interesante. Clave número 2, los hijos de Elí. A pesar de las leves correcciones del sumo sacerdote Elí con sus hijos, Dios juzgó su comportamiento y todos tuvieron un terrible final. Veamos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Elí representa, como decir, el Papa, para que vean el nivel de posición religiosa que él tenía. O sea, el Papa de hoy en la Iglesia Católica Romana es como el sumo sacerdote, saliendo con el primer sumo sacerdote, de acuerdo a ellos, que sería Pedro. Y de ahí han seguido sucesivamente estos sumos sacerdotes. ¿Ok? Esta es la posición de Elí en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Elí estaba haciendo? ¿Y qué pasaba con los hijos de Elí? Ya dijimos que a pesar de esas leves correcciones del sumo sacerdote con sus hijos, Dios juzgó su comportamiento, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la raíz del problema de Ofni y Finés? ¿Ok? En 1 Samuel 2:12 nos dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Otra vez ese mismo concepto. En el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Ok? Estos muchachos fíjense una cosa tan interesante, ellos eran religiosos por tradición, ya que su padre era el sumo sacerdote. ¿Ya? Eran tan religiosos que hasta servían en el templo, pero
realmente no conocían a Dios. Y esto es algo interesante para nosotros, porque el hecho de que alguien trabaje en una iglesia, el hecho de que alguien sirva en una iglesia, no garantiza de que conocen a Dios. ¿Ya? Y lo estamos viendo, por eso estamos aprendiendo, porque a través de la historia, no solo aprendemos la historia de los judíos y la historia redentora de Dios, pero también nos ponemos a pensar como, wow, o sea, estos son los hijos del Papa, vamos a decir, ¿no? Del sumo sacerdote, y ellos no conocían al Señor. No conocían al Señor. Lo más triste, ¿ya? Es que metían las manos en las ofrendas que otros... Tenemos un visitante o una visitante, está buscando un pato, creo, ¿verdad? Bueno, ok, lo más triste es que metían las manos en las ofrendas que otros de buen corazón traían a Dios. Eso era lo más triste, ¿ok? Ellos abusaban el lugar de autoridad que tenían en el templo de Dios. Sus obras mostraron que tenían la conciencia sellada y solo buscaban su beneficio por encima de honrar con obediencia a Dios. De vez en cuando su padre los amonestaba, ¿no? Los corregía, ¿ok? Pero realmente resulta que nadie puede vivir por convicción ajena. Solo Dios puede traer convicción. Mientras Jesús, vamos al tiempo de Jesús, mientras Jesús enseñaba un día, los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese día, ¿ok? Trajeron a una pecadora delante de Jesús, no porque en realidad les importaba la condición espiritual de ella, pero porque querían atrapar a Jesús en una mentira o contradicción. ¿Qué tanto sucedía esto en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, lo que estaba pasando con los hijos de Eli? ¿Qué tanto sucedía en ese tiempo? En Juan 8:6, Jesús dice, mas esto decían tentándolo, hablando de los fariseos, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Casi todos se acuerdan, ¿no? Cuando él se bajó y él fue a escribir. Eso es lo que estaba sucediendo, para ponérselos dentro del contexto. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y obviamente la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pues Jesús había escrito. Pero me voy a... ¿Quién era que venía a acusar a esa mujer? Los líderes religiosos. Que no tenían en realidad un interés por la situación espiritual de la mujer, sino que venían a retar a Jesús. ¿Verdad? La misma situación de los hijos de Elí en el tiempo de Samuel y Elí. Entonces Jesús los confrontó con la verdad y sus conciencias sirvieron de testimonio de lo que hacía. ¿Qué tanto sucede esto en nuestros tiempos? Bueno, tenemos en el famoso capítulo de Mateo 23, donde hay muchísima amonestación y mucha advertencia de parte de Jesús acerca de esto. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, que es en la enseñanza de la ley, el Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ahí lo están diciendo como en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hipocresía. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, esta advertencia que Jesús nos da de ese tiempo es una advertencia que tenemos nosotros. Nosotros debemos leer la Biblia y mirar las cosas que nos están enseñando y hacer esas cosas, no necesariamente poner nuestros ojos sobre una persona y hacer lo que ellos están haciendo. No, leer la Biblia, aprender lo que ellos nos dicen y tener cuidado con el control que puede tener un líder religioso sobre nuestra vida. Esa es la exhortación. Clave número 3. Elí, el sumo sacerdote, ¿fue Elí cómplice de los pecados de sus hijos? Elí, por lo contrario, minimizaba las ordenanzas de Dios y permitía un total abuso del poder de su posición religiosa por no desagradar a sus hijos. ¡Qué peligro! Elí tenía esta posición tan importante ante Dios y él, por no desagradar a sus hijos, deshonraba a Dios.
y permitía el abuso con otras personas que venían a dar sus ofrendas al templo, él por cubrir a sus hijos. Cuidado con la afinidad y estos lazos emocionales que tenemos nosotros con nuestros hijos, que es lo más normal del mundo, pero es lo más normal del mundo. Cuidado con deshonrar a nuestro Dios por los lazos, ¿verdad? Y hay maneras, hay etapas, hay maneras de crecimiento, ¿ok? Dios nos va llevando y nos va retando persona por persona por donde vamos caminando, ¿ok? Entonces, en 1 Samuel 2, 29 dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Una cosa muy importante, él honró a sus hijos por encima de honrar a Dios, y el costo fue altísimo tanto para él como para su descendencia. Vivir en el momento sin considerar la meta narrativa, que hemos dicho que es sin considerar del big picture. O sea, nosotros vivir en el momento sin considerar cómo esto va a afectar a nuestros hijos, cómo esto va a afectar a nuestros nietos, ¿verdad? Que no, de repente ni ahorramos dinero y bueno, nosotros estamos viendo la vida y que, o sea, hasta en una forma así, sin considerar al resto de las personas, es en realidad, tiene un costo muy alto, ¿ok? Vivir en el momento, como les dije, sin considerar la metanarrativa de Dios, le costó su pasado, la promesa que Dios había dicho, ¿verdad? Su presente y su futuro. Mateo 7:21 en el Nuevo Testamento dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad que yo puse ahí, el que honra a Dios, de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Clave número 4, un llamado celestial. Hemos estado hablando de tantos llamados celestiales. Cuando Dios se le apareció a Isaac, cuando Dios se le apareció a Jacob, cuando Dios se le apareció a José. Acuérdense que si se ponen a pensar, esta historia es una historia del mismo Dios con diferentes personas. Pero se repite la historia, se repite la historia. En este momento, un llamado celestial. ¿En la vida de quién? Samuel había servido en obediencia a Dios desde su infancia, aunque no había conocido directamente a Jehová. Esto me llamó la atención tanto. Su servicio a Dios había sido indirecto en que él, Samuel, sirvió a Elí hasta que Dios decidió revelársele. ¿No les llamó la atención esto a ustedes cuando estaban leyendo? Porque en este caso no estamos hablando de los hijos de Elí que no habían sido obedientes. Estamos hablando de Samuel, que había sido obediente desde que era chiquitito. Su mamá lo había traído al templo, lo había entregado y él había servido a Dios toda su vida, mas sin embargo él no conocía directamente a Dios. Y él nunca, dice que a él Dios no se le había revelado. Bien interesante. ¿Por qué pasa que a veces estamos yendo a la iglesia tanto tiempo y pareciera que tuviéramos recién un despertar o recién un nuevo nacer? Hace 4 años, 5 años, 3 meses, 2 días. Puede suceder. Puede suceder. Entonces, 1 Samuel 3:7 decía, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Se dan cuenta que no es cosa mía? Entonces, no todo lo que hizo Elí fue malo, menos mal, ¿verdad? Elí crió a Samuel y en su momento dado colaboró con él cuando Dios lo llamó por nombre por primera vez. ¿Se acuerdan esa historia? Sí. Cosa bonita, ¿verdad? Que alguien pueda estar en esa posición en tu vida, que reconozca que Dios te está llamando a ti directamente y que tenga suficiente amor de pasarte la posta y no pensar que te puede perder o el control que tienes en tu vida. Entonces, a veces eres un número más en su iglesia o un número más en su grupo, ¿verdad? A veces eres un diezmo más. Pero una persona que ama al Señor y que reconoce que te está llamando a ti personalmente, debe ayudarte a escuchar la voz del Señor
por ti misma. Aprender la Biblia es ayudarte a escuchar la voz del Señor por ti misma. Entonces, 1 Samuel 3:8 dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Se acuerdan? Cuando era Samuel, Samuel, y él pensaba, ¿sí me estás llamando? No, yo no te he llamado. Samuel, Samuel, sí me estás llamando. Y era, de repente, y era Samuel, Samuel, sí, me está llamando. Oh, te está llamando Jehová. ¿Verdad? Entonces, escuchar la voz de Dios es algo sumamente especial, pero había otro punto que quería mencionarles. Por cada revelación que alguien recibe de Dios, la responsabilidad aumenta. Porque cuando tú no sabías, no eras responsable. Pero cuando tú tienes una revelación, ahora eres responsable. Entonces, ¿por qué se los comento en este momento? Porque en su primera revelación Samuel recibió una profecía de juicio para su mentor. ¿Se pueden imaginar? Y ustedes no sé si se acuerdan que cuando leyeron, pues esto fue lo que decía. Decía, creo que no lo puse aquí, pero ¿se acuerdan que Dios le dijo que le iba a quitar todo que le iba a quitar todo a Elí? O sea, no era buena noticia. La primera revelación que Dios le dio a Samuel no era buena noticia. Y ni siquiera no era buena noticia, sino que era una noticia que él tenía que llevarle a su mentor. Entonces, ¿cómo reaccionaría Samuel? En 1 Samuel 3:18 dice, y Samuel se lo manifestó todo, hablando de lo que él tenía que decirle a Elí, su mentor. Se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, y estamos hablando de Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hay cositas que a mí me llaman tanto la atención cuando yo estoy leyendo y es así como saben las claves. ¿Ok? Fíjense en la promesa. Dios no avergonzará a nadie quien le muestre total lealtad. Samuel no dejó nada fuera de lo que Dios le reveló para su líder, Elí. Y por esto Jehová no dejó que nada de lo que él había dicho cayera en tierra. ¿Cayera en tierra? En otras palabras, que no se diera. Lo que salió de la boca de Samuel fue exactamente lo que Dios le dijo, por ende sucedió exactamente lo que Samuel dijo. Tú quieres garantizar de que lo que tú digas se cumpla y de que tus profecías, lo que tú vayas a compartir con alguien, en realidad se llegue a dar y que tus palabras no caigan sobre la tierra. No quites ni pongas a la palabra de Dios. Nada más. Ni le quites ni le pongas. Y así verás cómo Dios no avergüenza a su siervo. Y esto es lo que pasó con Samuel. Clave número 5. Los filisteos capturan el arca. ¿Se acuerdan? 4,000 hombres fueron muertos cuando los filisteos atacaron a Israel. El pueblo pidió que el arca fuera removida de Silo y traída al campamento con ellos para asegurar que Dios les daría la victoria. Voy a parar aquí. La victoria solamente es garantizada a través de la obediencia. Porque las palabras nos han enseñado de que Dios es el commander of heaven's armies. ¿Cómo era? El príncipe del ejército de Dios. Lo vimos cuando tratamos Josué, cuando tuvimos la batalla de Jericó. Como la batalla no era como, hagamos como la batalla de Pepito y Luis. No, era totalmente nuevo. ¿Cómo van a hacer la batalla? Van a marchar una vez por 6 días, con alguien con las trompetas, ¿ya? Y luego, el último día van a marchar 7 veces y todos van a gritar unidos, ¡ah! ¿Ya? Y se van a caer las paredes. Perdón, o sea, ¿a quién se le ocurre esa estrategia? Eso me parece... Todo el mundo va a tener su opinión, ¿no? Yo nunca he escuchado algo así. A mí no me parece que eso va a pasar. Más bien vamos a hacer el ridículo, ¿verdad? Pero si tú quieres una victoria, tienes que obedecer, tienes que batallar y caminar la batalla de la manera que el príncipe de los ejércitos te está mandando hacer. ¿Se dan cuenta?
Entonces, eso garantiza victoria. No traerte la Biblia. O sea, voy a decirle algo a alguien, pero me voy a llevar la Biblia para que Dios esté conmigo. O voy a decirle, voy a hacer algo, pero me voy a llevar mi estampita para que Dios esté conmigo. Dios no es un amuleto. Tú no puedes llevarte a Dios, tú sabes, o sea, a tu manera, que ellos lo que estaban haciendo era, ve y saque el arca, ¿no es cierto?, para que Dios esté con nosotros y nos dé la victoria. Eso no funciona así, ¿ok? Dios es un ser vivo y es un ser creativo que excede todas nuestras ideas, y entonces Él no necesita que tú vayas a cargar con un amuleto para darte la victoria. Porque si no, ¿qué pasa? Que tú estás confiando en el amuleto para tener tu suerte y tú vas a poner la Biblia junto a la puerta para que no vaya a entrar un ratero. Así no funciona. Así no funciona. No funcionó para ellos y no va a funcionar para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les fue a ellos? Primera de Samuel 4:10 dice, pelearon pues los filisteos y Israel fue vencido. Huyeron a cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Imagínense, 30,000, de 4,000 a 30,000. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y el arca de Dios, que esto fue lo peor, fue tomada. Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Había una profecía acerca de eso en el capítulo 2 de Samuel. No sé si recuerdan. Ok, con el arca en manos de los enemigos y la profecía de juicio para Elí cumplida, solo queda la muerte de Elí para dejar al pueblo en manos de Samuel. Profecía, ahí está, la profecía que les dije. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofnis y Finés, ambos morirán en un día. Ok, clave número 6. Dios no comparte su gloria. ¿Qué les pareció este recuento de Dagón? Primera de Samuel capítulo 5 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era uno de sus dioses, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando el arca fue puesto junto al dios de los filisteos? ¿Se acuerdan? Cuando leyeron, al día siguiente amaneció en el piso y al día siguiente, después lo pararon, ¿verdad? O sea, cuando entraron al templo, vieron que Dagón se había caído, ¿no es cierto? Como, oh, no. Entonces lo subieron a su sitiecito junto al arca, ¿ok? De la manera que muchas personas hacen su lugarcito, que ponen a Jesucristo y después ponen, tú sabes, cualquier otra cosita y una manzanita para Buda, lo que sea. Entonces aquí pusieron al arca que representaba, ¿verdad?, al Dios de Israel. Entonces el primer día se cayó Dagón, ¿no? Y el segundo día no solo se cayó Dagón, sino que se cayó Dagón y se quedó solo un tronquito. Se le cayó la cabeza, se le cayó los bracitos. O sea que Dios estaba como haciendo una broma con ellos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Dios es creativo y Dios es hasta bromista. No sé, quien conoce a Dios se da risa de las cosas que el Señor hace, que son realmente hasta graciosas a veces, ¿no? Entonces, Él estaba de una forma diciendo como ¡pac! O sea, como que, esto no es, ¿verdad? Entonces, regresemos. Yo les quería hacer un comentario para los que hablamos inglés y solamente para que vean cuánto algo que pasó hace 3,000 años todavía se mete hasta en el vocabulario. ¿Quién se da cuenta que en inglés dice doggone it? Oh, wow. Ok, se los digo. Ahí, para las que hablan inglés, las otras no es para ustedes. Ok, entonces, la consecuencia para los de Asdod fue terrible, tanto así que inmediatamente buscaron deshacerse del arca. Si se acuerdan, Dios envió tumores. Para las personas que piensan que Dios no hace ese tipo de cosas, me parece que pasar por el Antiguo Testamento es corregir la impresión que nosotros tenemos de un Dios, porque realmente nosotros no le tenemos el temor que le debemos tener, ni podemos medir lo que es la misericordia de Dios en Cristo Jesús, porque realmente no conocemos el consejo entero de la palabra de Dios de acuerdo al Dios de Israel. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde terminó el arca? Y se los digo por historia, en Kiriat Jearim, ¿verdad? A pesar de todo lo que Dios les hizo a los filisteos, porque acuérdense que Él permitió cosas terribles a los filisteos, por haber luchado contra Israel y haber tomado el arca, ellos pelearon nuevamente con Israel. ¿No se dan cuenta de que
dije, wow, Dios hace una cosa increíble con los filisteos como para corregirlos a ellos también, pero darles unos momentitos y van otra vez a meterse con el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, Dios honró, y luego vimos que Dios honró la intercesión de Samuel y pronto Israel tuvo un descanso, pero no contamos, ¿verdad? Primera de Samuel 7 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Ok? Clave número 7. El rechazo no es personal. Primera de Samuel 8, dice así, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué está pasando? El pueblo le está pidiendo, nos regresamos casi a la primera clave, el pueblo le está pidiendo a Samuel, queremos un rey, no queremos ser gobernados por jueces, no queremos ser gobernados de esa manera, queremos un rey. Como todos los que rodean, todos tienen un rey, nosotros queremos un rey. Pero a Samuel le duele el alma, ¿no? De que ellos hayan pedido eso. Pero Dios le está diciendo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Esto, atención para los siervos del Señor, atención para las personas que comienzan a compartir del Señor. Cuando alguien te rechaza, no es por ti, no están rechazándote a ti, están rechazando al Señor. ¿Ok? Claro que nosotros podemos también colaborar con el rechazo si es que estamos siendo religiosas y pesadas y todo eso. Pero el rechazo viene con Jesús, ¿ok? Eso es parte de seguir a Jesús, es el costo. Le costó a Él, nos costará a nosotros. Entonces, Dios tuvo misericordia de ellos, diciéndoles de antemano cómo sería su futuro en manos de un rey. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, si ustedes toman un rey, esto es lo que les va a pasar? El rey va a mandar a sus hijos a la guerra. ¿No se dan cuenta ahorita en el gobierno que tenemos? El presidente va a mandar a sus hijos al gobierno, les va a prometer un futuro maravilloso y en el fondo ven veteranos pidiendo dólares en la calle. O sea, ¿se dan cuenta? Es terrible, es terrible, es terrible lo que un rey les iba a hacer y les hizo. ¿Ok? Entonces, Dios les advirtió, pero igual, ellos insistieron y querían eso, ¿verdad? Y en Samuel 8 les dice ahí, diezmarán también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Ok? Entonces, por más que Dios ni siquiera estaba tan dolido de que Él igual no les dio las consecuencias que iban a tener, mas sin embargo ellos insistieron, hasta que Dios le dijo a Samuel, dales lo que ellos quieren y esto no tiene nada que ver contigo. Clave número 8. El pueblo cambia un reino terrestre por un reino celestial. De lo que estamos hablando ahorita. Teocracia por monarquía. ¿Ok? Fíjense una cosa, yo quería hablarles de esto porque esto nos involucra a nosotros tanto, ¿ok? Miren, Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Acuérdense que estoy haciendo un paralelo entre un reino terrestre y un reino celestial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una teocracia que sería un reino celestial y una monarquía que sería un reino terrestre. Por eso se los he traído así. Ok, ¿a qué se refería Jesús con eso? Existen dos reinos, existen dos gobiernos, existen dos ejércitos, existen dos linajes. ¿Se acuerdan? Podemos retroceder y decirlo así, existen dos linajes, dos ejércitos, dos gobiernos, dos reinos. Hemos estado hablando de esto desde el 3:15. ¿Se acuerdan? Pondré enemistad entre tú y tu simiente y entre la mujer y su simiente. Y estos linajes, habrá enemistad, hay dos linajes. ¿Ok? Entonces, fíjense, un ejército está gobernado en forma natural con leyes naturales o terrestres, mientras el otro ejército está gobernado en forma espiritual con leyes sobrenaturales o celestiales. ¿Ok? El reino terrenal está bajo el dominio del enemigo, pero con permiso de Dios. Fíjense en Efesios 2:1 dice, y Él está hablando con los creyentes, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
delitos y pecados, o sea, el ejército bajo el enemigo, el ADN infectado por la muerte. Podemos regresar a esto cuando terminemos la clase. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? El reino espiritual está dominado por Cristo directamente. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esto yo digo que aún Satanás obra bajo la autoridad de Cristo. ¿Ok? Entonces, Pablo, hablando de Cristo, dijo, estamos hablando de los dos reinos, ¿verdad? Pablo, hablando de Cristo, dijo en Efesios 1:21, dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, su primo, ¿ok? Nos dijo claramente, ¿quién era el primo de Jesús? Juan el Bautista. Miren lo que dijo Juan el Bautista, hablando de los reinos. El reino está cerca. En Mateo 1:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Sin embargo, cuando Cristo estaba anunciando su muerte a los discípulos, Él dijo algo sumamente importante. Un misterio, un secreto. El reino está dentro. ¿Ok? Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Colosenses 1:26 dice: aquí está el misterio. Este es el misterio del reino. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí va. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El reino, el rey del reino vive dentro del creyente. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. El rey del reino, a quien toda potestad ha sido dada en la tierra, abajo, arriba, para todos los siglos, vive dentro de cada creyente mediante la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El reino no solamente cerca, cuando Cristo estuvo en la tierra, el reino dentro del creyente, Cristo en nosotros, para toda la gloria del Padre. Amén. Amén. Entonces, en el reino de Dios las cosas andan a distinto ritmo y no al paso que nos gusta a nosotros en la carne, que es así: las bendiciones inmediatamente y las consecuencias a largo tiempo, ¿verdad? Esa es la manera que a nosotros nos gustan las cosas. Queremos, cuando oramos algo, queremos que se conteste ya, pero cuando pecamos en algo, no queremos que se conteste hasta largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el reino? Esto es bien interesante, chicas, porque de esto se trata. Esa es la lucha que yo les decía, que para venir acá tienen que saber como cosas espirituales, si no, no van a llegar. Ok, entonces, fíjense, el reino tiene diferentes reglas. Por ejemplo, imagínense, el reino de Dios es así: morir para vivir, perder para ganar, bajar para subir, callar en vez de hablar y orar en vez de pelear. Ahora, estas son como cinco reglas que yo saqué. Obviamente podemos sacar pues toneladas de cosas, ¿ok? Pero por ejemplo, si alguien me ofende a mí, si yo estoy funcionando bajo el reino de mi carne y el reino de la tierra, lo más normal es yo ofenderlos, pero encima el doble y el triple, ¿no? O sea, utilizar mi lengua para... Tú sabes, como, toma, ¿entiendes? O si no, puedo también utilizar mi lengua para maldecir el nombre de ellos, ¿no? Oye, habrás sabido de que no sé qué cosa y sabrás que no... Y me dijo tal cosa. ¿No? Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así.
cuando alguien te ofende, o sea, la cosa es callarte, tratar de hacer, de comunicarle a esa persona que te interesa lo que esa persona está diciendo y haciendo, y tienes que morir para vivir, porque tienes que morir a tu carne de querer decirle lo que realmente te parece, y no, pero tienes que morir para que no solamente vivas tú, pero inclusive para que viva la otra persona. ¿Amén? Así funciona el reino. Callarnos cuando queremos, inclusive tenemos la razón de decir algo, es morir. Cuando tú prefieres irte de compras antes de irte a algo que tienes que hacer, en el reino de Dios, tú tienes que arrestar tu cuerpo y tu mente en ese momento. Y con todo, voltearte, tienes que morir a los planes que tú tenías y caminar como sea. Toma pasos. Y Dios te encontrará en ese momento en lo que yo llamo ventanas de gracia. Ventanitas que uno pone el pie y el resto es como si te pasaras a donde hay poder para hacer lo que tienes que hacer. Son ventanas de gracia. Son momentos, son segundos que tú tienes que tomar la oportunidad, o si no, agarra tu ticket y apúntate otra vez en la cola de los carnales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el reino espiritual y el reino carnal. ¿Tu vida es una teocracia o es tu vida una monarquía? Solo tú lo sabes. Y probablemente los que están cerca de ti. Si me quieres preguntar, ven y pregúntame, porque yo moriría a mi carne y no te lo voy a decir. No, mentira. Ok, bueno, ¿cómo se lucha en el espíritu? ¿Cómo se lucha en el espíritu? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son estas ataduras espirituales, tú sabes, para romper las raíces de nuestros problemas, ¿ok? Derribando argumentos, porque todo es en la mente, chicas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿ok? Tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que alimentar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente. No hay otra manera de hacerlo. Porque lo que pasa es que se levantan, como dice aquí, se levantan argumentos cuando tenemos que hacer lo que Dios, o sea, vamos a decir que tú vives en una teocracia, ¿no es cierto? Entonces Dios te dice que esta es la manera que lo tienes que hacer. Pero después se levanta la monarquía, y de la cual tu carne también es parte, y te quiere quiere retarte a que tú hagas las cosas de otra manera. Entonces ahí se está levantando este pensamiento, se está levantando sobre lo que Dios dice. Entonces si no renuevas tu mente no puedes hacerlo. Esto no se puede luchar con la carne. La mente tiene que ser renovada. Esto no lo puedes luchar por afuera, lo tienes que luchar por adentro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? El conocimiento de la palabra de Dios ante todo como número 1. La oración, el ayuno, la obediencia y la comunión entre los hermanos. Y ahí Jesucristo en Mateo 12 explica quiénes son los hermanos. Clave número 9. El rey Saúl. Desde su llamado hasta su rechazo como rey. Brevemente, Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel. Saúl venció a los amonitas. Lamentablemente esta victoria retó su carácter y pronto lo llevó a su caída. ¿Por qué? Porque Proverbios 11:2 nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué pasó con Saúl después? Perdió el respeto del pueblo y de su hijo Jonatán. Desobedeció a Dios manteniendo vivo al rey Agag de los amalecitas. Supo que David fue ungido rey en vez de él. Envió a David al frente de la batalla con el fin de matarlo. Ordenó el asesinato de los sacerdotes bajo Ahimelech por cuidar a David. Intentó asesinar a David en Keila, en Maón y en Engadi y el collado de Aquila, y cometió suicidio finalmente. Un terrible final. Clave número 10, cambio de posta. Aquí vamos otra vez, un cambio de posta. David, hijo de Isaí y descendiente directo del rey de reyes. Aunque Dios ungió a David a través de Samuel, él pasaría
años en su entrenamiento bajo el pobre liderazgo de Saúl. Saúl reinará un total de 40 años sobre Israel antes que David suba a poder. ¿Se acuerdan que David está bajo Saúl? Pero en realidad David está viviendo una teocracia. ¿Se acuerdan que David en realidad obedecía a Dios? ¿Se acuerdan que él tuvo varias oportunidades de matar a Saúl? Varias oportunidades. Mas sin embargo él decía no, porque él es el ungido de Dios. Y entonces él vivía en una teocracia. ¿Ok? Entonces, durante esta dura etapa de la vida de David, vemos la disposición de su corazón a través de sus oraciones, mejores conocidas como salmos davídicos. Ya empezaron a presentarse los salmos, ¿verdad? ¡Qué lindo! En este salmo en particular encontramos escritos los pensamientos y sentimientos de un hombre que sufría a causa de los celos de su líder. Esta oración nos muestra que a pesar de todo Jehová era la única esperanza de David. Salmo 59, 16 y 17 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio y el Dios de mi misericordia. Qué lindos salmos para cuando uno se le agota. ¿Qué es lo que tú puedes decirle a Dios? Encuentra refugio en que un hombre de Dios que estaba pasando todo esto, eso es lo que él anotaba cuando él estaba así. Este era el journal, el diario de David. ¿Ok? Clave número 11, Jonatán, un ejemplo de nobleza. Jonatán era el heredero legal del trono, ¿se acuerdan? Hijo de Saúl. Sin embargo, vemos que él reconoce no solo el llamado de Dios en la vida de David, pero también su carácter y su valentía. David entró en la escena en medio de una terrible crisis entre Israel y los filisteos. David fue entrenado sin darse cuenta durante su etapa como pastor de oveja. Dios nos está entrenando en todas las etapas. Para las personas que piensan que todavía no están haciendo lo que deberían estar haciendo, déjense entrenar por Dios en la etapa en la cual se encuentran. ¿Ok? Esto lo preparó para todo lo que vendría en su vida. ¿Se acuerdan cuando él dijo que él había peleado con osos y él había peleado con leones? Por eso es que cuando vio a Goliat dijo: pero si mi Dios me ha permitido hasta pelear con un león, ¿qué es esto? Si esto es un hombre, yo no estoy viendo a la persona que está parada delante de mí, aunque era como de 10 pies, Goliat, sino que él estaba viendo el tamaño de su Dios. Esto lo escuchamos el otro día también en la iglesia. Él había aprendido la lección más grande de toda una vida a temprana edad. Él conocía a Dios y cuán grande él era. Jonatán sabía cuál era la reputación de David y dejó de lado su derecho por el bien del pueblo entero. Este es otro principio del reino espiritual. Dejar de lado una ganancia tuya por la ganancia de muchas otras personas. Ok, mira, Juan 15:13, en las palabras de Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces, clave número 12, el carácter de un rey elegido por Dios. Las escrituras nos dicen constantemente que David era un hombre que andaba tras el corazón de Dios. Las características que lo describían eran prudente, saber el qué, cómo y cuándo de las cosas, la prudencia, una virtud tan grande y tan poco conocida en el día de hoy, porque ahora como tenemos tantos derechos, hasta el derecho de ser imprudentes. La prudencia, algo para mirar, una palabra para estudiar. Fíjense, la prudencia es el qué, cómo y cuándo. Es el qué, cómo y cuándo de lo que dices. Es el qué, cómo y cuándo de lo que haces y no haces. Entra todo, no entra en el cuándo, no entra el qué nomás. Es la combinación, la prudencia es la combinación de esas tres cosas. Y este hombre lo tenía. Proverbios 12:23 dice: el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El hombre cuerdo, en Reina Valera, el hombre cuerdo que es prudente encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. También vemos que David, otra característica era que él era valiente. Y valiente es hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. Valiente no es hacer nomás yo lo voy a hacer, mira, yo lo voy a hacer. Eso no es valiente. Valiente es hacer lo correcto a pesar de tus circunstancias.
¿Ok? Paciente, paciente. Él era paciente. Paciente es perseverar en lo correcto cuando deseas tirar la toalla. Paciente no es como dejar que alguien se aproveche de ti. Paciente no es nomás que alguien se limpie los pies en ti. Ay, qué paciente. O ponerte a parar en una línea por 60 horas cuando en realidad todo el mundo se te cruza. Ay, qué paciente. O cuando todo el mundo te dice un montón de cosas y tú no dices nada. Ay, eso sí es paciente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que hay palabras que tenemos que dejar que la Biblia defina las palabras para nosotros? Y no que el mundo. La semana pasada creo que habíamos hablado de lo que era ¿cómo es cuando? De humilde. Humilde. Que el mundo dice que humilde es cuando no tienes plata. Ay, somos súper humildes. Pero una persona sin plata puede ser la persona más soberbia del mundo. Sin embargo, una persona con mucho dinero puede ser la persona más humilde del mundo. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios nos diga a nosotros cuáles son los significados de estas palabras, ¿ok? De todo en general. Entonces, valiente, ¿qué era? Hacer lo correcto a pesar de las circunstancias. Eso es lo valiente. A pesar de que vas a perder la popularidad, a pesar de que vas a perder el trabajo, a pesar de que te va a costar alguna posición, a pesar de lo que te vaya a costar, el valiente hace lo correcto sin depender de las circunstancias. Paciente, ya dijimos, perseverar en lo correcto cuando desea tirar la toalla, y vigoroso, energético y eficaz. Conclusión, con la llegada de hombres como Samuel, Saúl y David a la historia, la historia sigue desenvolviéndose hacia la culminación de la historia redentora de Dios, que es lo que estamos estudiando. La línea mesiánica del Mesías se ha reducido nuevamente a la simiente de un hombre específico. El rey David tendrá la bendición de tener a uno de sus descendientes en el trono para siempre. Estamos a menos de 1000 años antes de la llegada de Jesucristo, quien es conocido como el Hijo de David. Mateo en su Evangelio, San Mateo, ¿verdad? El primer Evangelio en el Nuevo Testamento, dirigido a los judíos, inicia su recuento de la vida de Jesús con la genealogía de su humanidad y dice así para cerrar. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cerremos en oración. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de estudio. Señor, te pido que cada una de estas claves, Señor, puedan servir en los corazones de mis hermanas, que puedan transformar todas nuestras mentes, Señor, que puedan renovar la manera en que nosotros pensamos para podernos alinear a tu voluntad, para pensar con la mente de Cristo y no pensar con una mente natural, para poder vivir en una teocracia, Señor, a pesar de que estamos viviendo en los Estados Unidos el día de hoy, mas sin embargo que seas tú el que gobierne a estas mujeres, que seas tú el que guíe a estas mujeres, que seas tú el que lleve tu voluntad a través de estas siervas, Señor, en esta temporada por la cual tú nos pusiste en la tierra. Glorifícate, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.